Crónicas de lo cotidiano. Mis hijos me odian porque me niego a volver con su padre. Me llamo Laura, tengo 34 años y soy mamá de 2 hijos, uno de 11 y una niña de 9. Los amo con todo lo que soy, pero últimamente siento que los estoy perdiendo, o que ya los perdí. Todo porque me niego a volver con su padre. Y aunque tengo 1000 razones para no hacerlo, ellos solo ven a una madre que arruinó la posibilidad de una familia feliz. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo rápida que fue mi vida en esos años. Conocí a su papá, Andrés, cuando entramos a la universidad. Yo tenía 18 años, llena de sueños y con la cabeza llena de proyectos. Él era un chico simpático, extrovertido, el tipo que siempre tenía algo que decir y que podía hacerte reír incluso en los momentos más tensos. Nos conocimos en una fiesta de la universidad, algo tan cliché como suena, y aunque no fue un flechazo inmediato, algo en su forma de ser me hizo querer saber más de él. Al principio todo fue emocionante, como debe ser cuando tienes esa edad. Pero, a medida que la relación avanzaba, empezamos a ver que no todo era tan fácil. La universidad, las presiones de la vida y la diferencia de ideas hicieron que muchas veces tuviéramos roces, pero seguíamos ahí, intentando que todo funcionara. Fue a los 20 cuando, de repente, me di cuenta de que estaba embarazada. Estaba a solo 2 años de terminar mi carrera en marketing, y aunque al principio me sentí confundida, con miedo incluso, nunca dudé en tener a mi hijo. Lo que realmente me preocupaba eran las reacciones de los demás. Andrés, mi novio, no estaba seguro de cómo tomarlo, y su papá, que siempre fue muy estricto, también se mostró en contra de que tuviéramos un hijo a tan temprana edad. Recuerdo las largas conversaciones con Andrés, donde él me decía que no sabía si debía seguir adelante con la idea de ser padre tan joven, que no se sentía preparado, que su familia no lo apoyaría. Fue difícil. Pero, al final, Andrés tomó una decisión importante, no dejarse llevar por lo que su papá pensaba y asumir la responsabilidad de ser papá. Y eso fue lo que me dio la confianza para seguir adelante. Decidí no mirar atrás. Fue una decisión que cambió mi vida por completo, pero no me arrepiento ni un segundo. Después de muchas conversaciones sobre cómo íbamos a manejar la situación, decidimos que lo mejor sería hacer un plan. Yo pondría en pausa mis estudios y comenzaría a trabajar para cubrir los gastos del embarazo y el nacimiento de nuestro hijo, mientras él continuaba con sus estudios. Sus padres estaban dispuestos a apoyarlo económicamente, y yo no quería que eso fuera un impedimento para que él pudiera terminar su carrera. La idea era que, una vez que él terminara, conseguiría un trabajo y yo podría retomar mis estudios. Al principio, parecía un plan lógico, un sacrificio mutuo para el bien de nuestra familia. Pero lo que no supe es que este sacrificio me terminaría costando mucho más de lo que había imaginado. La relación comenzó a cambiar poco a poco. Andrés ya no era el chico simpático y extrovertido que había conocido en la universidad. Se volvió distante, y, en ocasiones, incluso cruel conmigo. Me trataba con indiferencia, y cuando le pedía que me ayudara con los gastos o que fuera más presente, simplemente no hacía nada. Me decía que yo debía entender que él estaba ocupado con sus estudios, y que no podía dedicarle más tiempo a la familia. Lo peor es que me dejé tratar así. No sabía cómo reaccionar, ni cómo exigirle más cuando, de alguna forma, sentía que era yo quien estaba en deuda por haberlo puesto en esa posición. Lo peor llegó cuando, después de varios meses de vivir con esa tensión, Andrés me dijo, en un tono frío, que no quería que yo volviera a estudiar. Decía que con un hijo y todo lo que implicaba, ya no podía permitirme perder el tiempo con mis estudios. Ese fue el punto de quiebre. Ya no podía seguir esperando que él fuera el que tomara la iniciativa. Decidí que iba a retomar mis estudios por mi cuenta, sin su ayuda, sin que él se interpusiera más. No me importaba que las circunstancias fueran más difíciles, porque sentí que tenía que hacerlo por mí misma, por lo que había dejado de lado durante todo ese tiempo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. No mucho después de tomar esa decisión, me enteré de que estaba embarazada nuevamente. Al principio, no lo podía creer. Estaba abrumada, insegura, pero sabía que no podía dejar que eso me detuviera. Sin embargo, lo que pasó después fue algo que no pude anticipar. Andrés, al enterarse de mi embarazo, me dijo que tenía que irse a otra ciudad. Su plan era trabajar allá para ganar más dinero, mandarnos lo necesario para que la familia estuviera bien, mientras él se encargaba de su futuro. Lo que me sorprendió es que,
por un momento, sonó tan convincente. Pensé que esta vez sería diferente, que su sacrificio sería por nosotros. Pero, al final, nunca cumplió con lo prometido. Se fue, pero nunca mandó dinero ni dio señales de vida. Estaba claro que su decisión no era por la familia, sino por él mismo. Fue una traición, no solo hacia mí, sino también hacia nuestros hijos. Y, por supuesto, me dejó con la responsabilidad de todo. A pesar de todo lo que estaba pasando, algo que nunca cambió fue el apoyo incondicional de mis padres. Ellos siempre estuvieron allí para mí, y más aún cuando vieron todo lo que estaba sufriendo. No solo con Andrés, sino con todo lo que implicaba ser madre joven, estudiar, trabajar y mantener la esperanza de que alguna vez todo mejoraría. Un día, cuando ya no podía más con la carga, mis papás me llamaron para hablar en serio. Fue entonces cuando me sorprendieron. Me contaron que, durante todo ese tiempo, habían estado ahorrando el dinero que, en circunstancias normales, habría destinado a mis estudios si no me hubiera embarazado. No solo eso, sino que también incluyeron una cantidad extra que pensaban darme como regalo de graduación, ya que nunca dejaron de creer en que podría lograr mis sueños, aunque las circunstancias no fueran las ideales. La cantidad de dinero era buena, mucho más de lo que imaginaba, pero sabía que no podía simplemente dejar de trabajar. Mis hijos, mis responsabilidades, la vida misma. Todo seguía adelante, y no podía darme el lujo de no cubrir los gastos que implicaban criar a 2 niños por mi cuenta. Mis padres me ofrecieron algo que no podía rechazar, continuar viviendo en su casa para tener el apoyo que necesitaba con la crianza de los niños. Además, la única condición que me pusieron fue clara y sencilla: no podía descuidar a mis hijos, y tenía que seguir con mi carrera. Me pidieron que luchara por mi futuro, por mi educación, y por no abandonar los sueños que alguna vez tuve. No era fácil aceptarlo, pero sentí que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Aunque la ayuda de mis padres fue un alivio, también fue una presión. Sabía que no podía defraudarlos ni a ellos ni a mis hijos. Había algo en mí, algo profundo, que me decía que debía seguir, que no podía detenerme ahora. Logré mi cometido. Terminé la carrera, tal como prometí. No fue fácil. Estudiar, trabajar, cuidar de mis hijos, hubo días en los que no sabía si llegaría al final del semestre. Pero lo hice. Hoy tengo un buen trabajo en una empresa de marketing, un puesto que me enorgullece y que conseguí solo con esfuerzo, sacrificios y el apoyo incondicional de mis papás. A pesar de eso, sigo viviendo con ellos. Al principio fue por necesidad, claro, pero con el tiempo, se volvió algo más emocional que práctico. No solo yo me acostumbré a su compañía, también ellos se encariñaron profundamente con mis hijos. Son sus nietos, pero siempre los han tratado como si fueran algo más, una extensión de su propia historia, de sus propios sueños. Incluso me pidieron que no pensara en irme todavía, que no rompiera esta rutina que tanto bien nos ha hecho como familia. Yo también lo sentí así. De Andrés nunca supe más. Nunca cumplió su promesa de mandar dinero, ni de estar presente. A pesar de todo, intenté contactarlo. No por mí, sino por mis hijos. Ellos empezaron a hacer preguntas, como cualquier niño que quiere entender por qué su familia no se parece a la de otros. Preguntas que muchas veces no supe cómo responder. Pero nunca les mentí. Les conté la verdad, aunque suavizada. Nunca les hablé de los gritos, de las humillaciones ni de todo lo que callé por tanto tiempo. No porque quisiera ocultarles su historia, sino porque sentí que no era justo cargarles con heridas que no les correspondían. Ahora que ya conté cómo fueron esos años y todo lo que vivimos, creo que es momento de hablar de cómo Andrés volvió a nuestras vidas. No fue por una llamada, ni por una carta, ni mucho menos por remordimiento. Fue en un evento familiar organizado por la empresa donde trabajo. Yo había asistido con mis hijos, como cada año, y ellos estaban emocionados porque habría juegos, comida, actividades, todo eso que a los niños les encanta. Todo iba como siempre, hasta que uno de mis jefes se me acercó con una sonrisa y me dijo: Laura, quiero presentarte a alguien. Es el responsable de una de las empresas con las que vamos a trabajar para la nueva propuesta de marketing. Y ahí estaba Andrés. Con una camisa perfectamente planchada, una sonrisa segura, como si todo en su vida hubiera estado en orden todos estos años. Mi cuerpo se congeló por un segundo.
Me tomó todo el autocontrol que he cultivado para no mostrar nada en mi rostro. Él también me miró, y por un segundo lo vi dudar, como si no supiera qué hacer o decir. No sé si fue vergüenza, sorpresa o simple hipocresía, pero solo extendió la mano y dijo: Mucho gusto. Laura. Después de ese primer contacto visual, hice todo lo posible por mantenerme lejos de él. Me quedé cerca de mis compañeros, platicando, fingiendo que estaba completamente enfocada en el evento. Sabía que mis hijos se divertían en las actividades que habían preparado para los niños, y traté de concentrarme en ellos, en cualquier cosa menos en Andrés. Pero, como si el universo tuviera un retorcido sentido del humor, justo cuando nos sentamos a comer, lo vi acercarse. Tenía ese paso lento, como quien no está seguro de si debe avanzar o no. ¿Puedo sentarme?, preguntó, sin siquiera saludar. Lo miré fijamente por un segundo. Mis hijos estaban distraídos con sus hamburguesas. No quería hacer una escena. Hazlo rápido, dije, seca. Se sentó frente a nosotros. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, Andrés bajó la voz, mirando a los niños con una mezcla de nerviosismo y algo que parecía culpa. Hola, chicos. Yo, soy su papá. Ambos se quedaron congelados. Mi hijo lo miró con los ojos muy abiertos. Mi hija frunció el ceño y luego me miró a mí, buscando alguna pista en mi rostro. ¿Tú eres mi papá?, preguntó él, en voz baja. Yo abrí la boca, pero no dije nada. Me temblaban las manos. Andrés continuó. Sé que no he estado. Sé que esto es repentino, pero necesitaba decírselos en persona. ¿Y por qué nunca estuviste?, soltó mi hija, cruzándose de brazos. Yo ya no podía quedarme ahí. Me levanté de golpe. Nos vamos, dije, recogiendo los platos con manos torpes. Laura, por favor, dijo Andrés, poniéndose de pie. No, lo interrumpí. No tenías derecho a aparecer así. Mis hijos no entendían del todo lo que estaba pasando, pero sabían que algo no estaba bien. Me siguieron sin decir palabra, aunque mi hijo se detuvo un segundo para mirar a Andrés antes de darme la mano. No miré atrás. No podía. Porque si lo hacía, iba a romperme ahí mismo, frente a ellos. Al llegar a casa, mis papás intentaron calmar a los niños, quienes evidentemente estaban afectados por lo que había sucedido. Mi hijo mayor, que ya empezaba a ser más reflexivo, me miró con los ojos llenos de preguntas. Mi hija, por su parte, me abrazó como si el mundo se hubiera caído a pedazos. Sabían que era su padre, pero la forma en que Andrés reveló todo tan de golpe, los dejó afectados. Mamá, ¿por qué no lo dejaste hablar más?, me preguntó mi hijo, con una mezcla de confusión y curiosidad. Es que, hijo, no es tan sencillo, respondí, intentando ser suave. Él no estuvo ahí cuando lo necesitamos, y ahora no podemos cambiar eso de la noche a la mañana. Pero te prometo que siempre vamos a estar bien, los tres. Mis papás se unieron a la conversación para tranquilizarlos. Sabían que a veces el silencio y el tiempo eran lo que más necesitaban los niños, así que nos sentamos juntos, comimos algo y hablamos sobre otras cosas. No quería que se quedaran con la idea de que algo había salido mal por culpa de ellos. Los dos se quedaron dormidos tranquilos, con la esperanza de que algún día podrían conocer más a su papá, si así lo decidía. Lo que no esperaba era que, al día siguiente, Andrés se presentara en mi trabajo. Vino con el pretexto de que tenía que comenzar lo antes posible el proyecto de marketing que nuestra empresa había aceptado para la suya. Lo miré al verlo entrar por la puerta de la oficina, como si nada hubiera pasado. Pero lo que más me sorprendió fue la facilidad con la que comenzó a interactuar con los niños cuando, en los días posteriores, vinieron a verme a la oficina. Andrés no tardó en empezar a intentar acercarse más a ellos. Poco a poco, Andrés fue creando una relación más estrecha con mis hijos. Pasaba tiempo con ellos, los invitaba a jugar en el parque y les llevaba pequeños detalles, intentando ganarse su confianza. Parecía genuinamente interesado en formar parte de sus vidas, y aunque yo estaba en guardia, no pude evitar notar que él realmente estaba poniendo un esfuerzo que nunca antes había mostrado. Incluso parecía convencido de que, con el tiempo, podría reconquistarme, como si las piezas encajaran de nuevo. Hubo ocasiones en que intentó ser cariñoso, intentó hacer gestos románticos,
pero yo ya no lo veía de la misma manera. Fue un día, después de dejar a los niños conmigo, que me sorprendió aún más. Andrés se quedó unos minutos, y luego, sin que los niños estuvieran cerca, me miró con una expresión seria. Laura, quiero que sepas que me he dado cuenta de lo mucho que te extraño, dijo, con la voz llena de nostalgia. Quiero volver contigo. Podemos ser una familia feliz, como siempre debimos haber sido. Yo me haría responsable de todo, esta vez sería diferente. Lo miré con una sonrisa irónica, casi sin creer lo que estaba escuchando. Decidí no contenerme más y soltó una risa burlona. ¿De verdad crees que ahora todo se arregla con tus palabras, Andrés? Le dije, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Vas a ser responsable, después de todos estos años de desaparecer y hacerle daño a los niños y a mí? Qué conveniente, ¿no? Andrés intentó dar un paso hacia mí, pero lo aparté con una mirada fría. No quiero volver contigo. Ya no eres parte de mi vida y no quiero que lo seas. Si piensas que ahora, después de todo lo que hiciste, vas a conseguir que te perdone o que regrese a lo que fue, estás muy equivocado. No mereces nada de esto. La mirada de Andrés se tornó dolorida, como si en su mente él pensara que su arrepentimiento podría borrar todo lo sucedido. Pero no. Para mí, su arrepentimiento no valía nada. No puedo creer que digas eso, murmuró, mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Yo lo observé desde el umbral de la sala, y cuando se fue, solté una risa seca, casi sin emociones. Al final, todo era solo teatro para él. Lo que no esperaba, sin embargo, fue lo que sucedió después. Mis hijos, que se habían quedado escuchando detrás de la puerta, entraron al salón donde estaba. Mi hijo mayor, con el rostro tenso y molesto, fue el primero en hablar. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Dijo, con su tono de voz acusador, clavándome la mirada. ¿Por qué no dejaste que papá volviera? Él quiere estar con nosotros, ¿por qué no lo dejas venir? Me quedé en shock. No sabía qué decir. Mi hija, que normalmente era más sensible, esta vez parecía aún más decidida en sus palabras. No entiendo por qué lo hiciste irse, mamá, dijo, frunciendo el ceño. Si él quiere estar con nosotros, ¿por qué no le das la oportunidad de estar aquí con nosotros? Papá siempre nos ha dicho que nos extraña, y si está aquí, ¿por qué no lo dejamos quedarse? Mi corazón se hundió con esas palabras. No podía creer lo que mis hijos estaban diciendo. Ellos, que siempre habían sido tan pequeños, ahora me estaban cuestionando como si supieran más de lo que realmente ocurría. ¿Por qué tienes que ser tan dura con él? Continuó mi hijo, visiblemente frustrado. Siempre nos decías que querías que fuéramos una familia. Si papá quiere regresar, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no intentas hacer que todo funcione? Las palabras de mi hijo fueron como una condena. Me quedé quieta, sin saber qué responderles. No podía decirles la verdad, que Andrés nunca fue la persona que ellos pensaban, que me había fallado en tantos aspectos. Solo veía en sus ojos el deseo de vernos como una familia, y eso era lo único que necesitaban para justificar que yo aceptara a su padre nuevamente. Si papá quiere estar con nosotros, mamá, ¿qué problema hay? Dijo mi hija, con una mirada que me desarmó. No sé por qué no le das una oportunidad. Nosotros lo queremos, y si papá nos quiere, ¿por qué no intentar ser una familia de nuevo? Me senté, sin saber qué responderles. La verdad era que Andrés me había dejado, a mí y a ellos, sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros. Pero para ellos, todo era más sencillo. Él se fue porque tuvo que irse a trabajar en otro lado, o eso es lo que les había dicho. No entendían, ni siquiera podrían entender, todo lo que había vivido a su lado. Solo veían al hombre que los había dejado una vez y que ahora volvía diciendo que quería estar con ellos. Mi hijo, después de un largo silencio, añadió con un tono de tristeza. ¿No nos quieres ver felices, mamá? Si papá quiere estar con nosotros, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué lo alejas de nosotros? Mis hijos se fueron a sus habitaciones sin decir una palabra más. Me quedé allí, sola, con el peso de sus palabras. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí, pero no podía evitar sentir que, tal vez, mi decisión había hecho que mis hijos se sintieran rechazados por el hombre que, aunque los había abandonado, seguía siendo su padre.
Hablé con mis papás esa noche, después de la confrontación con los niños. Ellos, como siempre, intentaron calmarme y me sugirieron que tal vez lo mejor era hablar con mis hijos sobre lo que había vivido con Andrés. Pero, después de pensarlo un poco, decidí que no era necesario contarles todo. Ellos aún eran pequeños para entender las complejidades de lo que había sucedido entre Andrés y yo, y no quería que su imagen de él se rompiera antes de tiempo. Creí, tonta de mí, que ellos comprenderían que mi decisión de no volver con su padre era solo eso, una decisión mía, sin más. Así que esa mañana, después de una noche difícil, me senté a desayunar con ellos. Ambos parecían tensos, con los ojos fijos en su plato, como si estuvieran esperando que dijera algo. Respiré hondo y les dije, intentando mantener la calma. Miren, chicos, sé que están molestos, y lo entiendo. Pero quiero que sepan que yo nunca les negaré a su papá. Ustedes tienen derecho a verlo, a pasar tiempo con él, y eso no va a cambiar. Pero lo que sí quiero que entiendan es que yo no voy a volver con él. No puedo. Ya no. Los miré, esperando alguna reacción más tranquila, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Mi hijo, con los ojos llenos de lágrimas, fue el primero en hablar, su voz rota por la frustración. No lo entiendes, mamá. Tú no lo entiendes. Si papá quiere estar con nosotros, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no intentas ser una familia? Nosotros no pedimos nada de esto. Tú eres la que lo alejas, tú. Mi hija, normalmente más callada, también levantó la cabeza con la mirada llena de furia. Si papá quiere estar con nosotros, ¿por qué no lo dejas? Tú solo piensas en ti misma, ¿y nosotros qué? Dijo, la voz quebrada por el enojo. Si no quieres a papá, tampoco a nosotros. Sus palabras me perforaron el corazón. No sabía cómo había llegado a este punto, cómo había dejado que las cosas se complicaran tanto. Traté de explicarles una vez más, pero ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, y ellos ya habían decidido lo que querían. En un arranque de rebeldía, mi hijo mayor se levantó de la mesa, mirando hacia el pasillo como si estuviera planeando su próxima jugada. Nos vamos con papá, dijo sin mirarme, como si todo estuviera decidido de antemano. Mi hija, a su lado, lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Sí, mamá. Papá quiere que vivamos con él, y no vamos a quedarnos aquí si no nos quieres ver felices. No pude creer lo que estaba escuchando. En mi corazón, sabía que mis hijos me amaban, pero sus palabras, tan llenas de dolor, me hicieron cuestionar todo. Habían tomado una decisión sin consultarme, sin entender lo que realmente estaba pasando entre Andrés y yo. Pero, al final, se fue dando de manera natural, ellos querían irse con su papá, pensaban que sería lo mejor, y yo no podía hacer nada para detenerlos. Me quedé en silencio, mirando cómo salían de la casa con sus mochilas, sin volver la vista atrás. Al final, antes de salir, mi hijo se detuvo en la puerta y me miró por última vez. Nunca más te queremos ver, dijo, con el rostro lleno de rabia y desilusión. Si no quieres a papá, tampoco nos quieres a nosotros. Y, con esas palabras, se fueron. Mi hija le siguió, caminando cabizbaja, sin decir una palabra más. Yo me quedé allí, sola en el umbral de la puerta, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Nunca imaginé que llegaría a este punto, nunca creí que mis propios hijos me rechazarían por no volver con su padre. Pero la realidad me golpeó con fuerza. No importaba lo que yo hubiera hecho por ellos, no importaba lo que yo hubiera sacrificado. En sus ojos, lo único que veían era mi negativa a ser una familia feliz. Y eso, para ellos, era suficiente para irse.